Iniciamos este programa con buenas noticias, me imagino, porque todo está en paz, en calma, todo es amor y alegría para la presidenta Dina Boluarte, que desconoce la realidad de su propio país, donde debería ser ella la principal autora de liderar esta lucha en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad. Pero ¿cómo podemos liderar si ni siquiera conoce de qué país viene, señora presidenta? Viene de un país lleno de corrupción, criminalidad, asesinatos, sicariatos y todo. El país lleno de falacias, sin paz social ni seguridad, pero la frase que ha dado la vuelta al país, que ha llenado de desconcierto, vergüenza, pero sobre todo de hipocresía, al ver a una presidenta a nivel internacional mencionar no un país inexistente, un país que solamente está en su cabeza, en ese país de maravillas que usted ha construido en medio de tanta ineficiencia y incapacidad. Eso ya nos cansamos y ya no puede seguir así. Ahora vamos, para empezar un poquito esto, vamos a resumir y vamos a ver exactamente las palabras de la presidenta Dina Boluarte que tuvo en su viaje en Davos, que nosotros le financiamos, le pagamos con nuestros impuestos para que hable tanta barbaridad. Vamos a ver este mensaje que dio, estas palabras que dio y luego analizamos. Ya en diciembre del 2022 hubo un intento de golpe de Estado. Yo vine en esa fórmula presidencial como candidata a la primera vicepresidencia de mi país y luego de aquel golpe de Estado fallido, claro que sí, conforme manda la Constitución y en la responsabilidad que corresponde como demócrata, como ciudadana y como vicepresidenta, asumí la presidencia de mi país. Luego de esa asunción constitucional, la asolada golpista no conforme con el golpe de Estado fallido, en el que el expresidente de entonces ordenó cosas como estas que dictan los dictadores, los totalitarios, que se cierre el Ministerio Público, que se cierre el Poder Judicial, que se cierre el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y además que capturen a la fiscal de entonces de la Nación. Luego de este golpe fallido, vinieron 500 manifestaciones, todas ellas violentas, en su intento de querer aislar al Perú del mundo internacional. ¿Por qué aislar al Perú del mundo internacional? Porque empezaron de manera muy organizada y con preparación, obviamente, con suma anticipación, incendio y toma de aeropuertos, de los aeropuertos principales que tenía el Perú, bloqueo de carreteras para impedir que la alimentación pudiese trasladarse de las zonas del interior o a la capital o viceversa, bloqueo de carreteras que impidieron pasar las ambulancias con pacientes a los hospitales. Y no solamente eso, tuvieron que ir a extorsionar a las personas indicando de que si no les daban dinero para continuar con estas manifestaciones violentas, en consecuencia les incendiaban sus casas, como incendiaron oficinas del Ministerio Público y curiosamente incendiaban ahí donde estaban los expedientes de carácter penal, sobre todo de la minería ilegal, del narcotráfico, quienes financiaron estas 500 manifestaciones violentas. Frente a esa situación, la presidenta Boluarte empezó a convocar a las organizaciones institucionales, académicas, políticas, para que podamos sentarnos a trabajar sobre la mesa y empezar a construir qué país queríamos. Yo agradezco mucho a la primera institución que se paró y vino a Palacio para dar el saludo, fue al Tribunal Constitucional de la República. Pero así como se pararon y se pusieron de pie las instituciones nacionales, también los embajadores de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, empezaron a llamar. Pero yo quiero dejar aquí bien claro el porqué de la crisis latinoamericana en política y por ello Perú. Recuerdo mucho que cuando asumí la presidencia me llamó por teléfono el expresidente de Argentina para felicitar y desear éxitos a la presidenta Boluarte.
Alberto Fernández. Alberto Fernández. Pero en esa correlación de fuerzas de los que se denominan izquierda progresista, sacaron un comunicado indicando que no conocían o no reconocían a la presidenta Boluarte, y el saludo a aquel que diera dando éxitos y felicitando a la presidenta Boluarte estaba firmando el comunicado en conjunto con otros 3 presidentes que les ha costado y creo que todavía les cuesta reconocer a la presidenta Boluarte, pero nosotros seguimos firmes en la mirada de país, que teníamos que empezar a trabajar de manera unida y amar a la paz. Y aquí todas las iglesias de mi país, católicas, evangélicas, cristianas, todas se sumaron a llevar el mensaje de paz en el Perú. Ahora Perú es un país que está entrando a una gobernanza tranquila. Tenemos sí un problema que es la criminalidad organizada, transnacional, que tampoco es típico solo de Perú, es global el tema de la criminalidad organizada. Estamos lidiando porque también hemos encontrado un Ministerio del Interior donde está nuestra Policía Nacional un poco sin la logística necesaria. Ahora les estamos entregando uniformes y equipo logístico, camionetas, motos y demás para poder vencer, porque de la noche a la mañana tampoco podemos vencer y con esto termino. El Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica, social, por lo cual creo que es un país en el cual se debe de confiar, no solo para la inversión nacional, sino para la internacional, que es la que más nos interesa. ¿Cómo le ha hecho Perú para, teniendo esta inestabilidad política, porque la ha habido, pues sigue creciendo? Escuchaba yo la cifra del ministro de Economía de 4.4% al año. ¿Cómo le hace un país para crecer 4.4% al año en circunstancias de inestabilidad política? Mire, yo creo que la responsabilidad de los líderes, y en este caso de los presidentes de la República, en cuanto asumen el cargo de poder dirigir a un país, tienen que hacerlo no pensando en esa camiseta política en la cual llegaron a ser gobierno. Ya no pueden estar creyendo que son de derechas o de izquierdas o de centro. Tienen que sentirse que son del país y trabajar en esa mirada de país. ¿Qué está haciendo Perú? Perú ha sido muy responsable en el manejo de su economía. Venimos luego de la pandemia, vinieron todos estos cambios climáticos que ha golpeado a Perú, el tema del Yaku, por ejemplo. Aún así, Perú ha sido muy responsable en el manejo de su economía, no se ha extralimitado en generar mayores endeudamientos internacionales ni generar internamente el gasto público. Por lo que en nuestro gobierno, por ejemplo, hemos podido determinar que la única forma de generar esa reactivación económica en la que se beneficie toda la población peruana es a través de destrabar proyectos que estaban ahí trabados por años y generar trabajo formal para la población peruana. Es así que nosotros hemos destrabado proyectos emblemáticos también en esa mirada de que en adelante la preocupación va a ser la seguridad alimentaria. Va a faltar comida en el mundo. ¿Y por qué va a faltar comida en el mundo? Porque tenemos escasez de agua por el cambio climático. Por ello es de que estamos abriendo nuestra frontera agrícola, destrabando estas obras de irrigación como Chavimochi, Chineca, Salto Piura, Majes, que va a generar cantidad de hectáreas, además de trabajo agrícola, para que a través de ahora el puerto de Chancay, que tenemos en el Perú inaugurado en noviembre junto con el presidente de China, podamos sacar la producción, no solamente ser primeros productores de arándanos, espárragos y demás, sino todo lo que produce Perú, además en este crecimiento de nuestra frontera agrícola. Y por ello es que desde el gobierno empezamos a reactivar nuestra economía de manera responsable, generando trabajo para la población, trabajo formal que también hemos crecido, y en este año 2024 somos el país
que menos inflación tiene en la región. Hemos llegado a 1.92% de inflación, es lo que estamos manejando, y en estos casi 30 años Perú ha tenido un solo dígito de inflación. Nuestra moneda peruana, el sol peruano, se ha fortalecido en la región, tan es así que ciudadanos del país del sur, Bolivia, hacen las transacciones en la moneda peruana, igual hacia el lado de Brasil están haciendo transacciones en moneda peruana. ¿Eso nos llena de orgullo, de satisfacción? Sí, pero hay que seguir generando trabajo, hay que seguir generando lo que hace un momento dije, esta calma, esta paz en la sociedad, y desde acá yo quiero mandar un saludo a mis compatriotas. Ellos han entendido de que el Perú va a crecer y vamos a empezar a cortar la brecha de la pobreza, no solamente monetaria, sino en esa mirada multidimensional, donde hay que atender más hospitales, más colegios, saneamiento básico, carreteras, puentes, aeropuertos, conexión, electricidad, en fin, todo lo que una sociedad busca en su desarrollo propio. Han entendido que todo eso se va a lograr si es que Perú empieza a trabajar como lo que ahora estamos trabajando, unidos de manera articulada con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, pero a su vez con los inversionistas nacionales y extranjeros. La única forma que los pueblos puedan crecer es en paz y buscando un norte. ¿Y cuál es el norte del Perú? Que la pobreza se pueda cortar y todos de manera equitativa, inclusiva, con un rostro humano, podamos seguir creciendo económicamente. Indignación, ¿verdad? Indignación es lo que provoca la presidenta Dina Boluarte al referirse con tanta ignorancia e incoherencia de un país que está llorando muchas víctimas por la incapacidad e ineficiencia de incluso ministros que no están a la altura, mucho menos el cargo de presidenta, señora. El Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política. Usted la habrá recuperado al haber hecho quizá algunos presuntos pactos para poder tener esa tranquilidad. Su tranquilidad económica y social en el cual se debe confiar. ¿Usted cree que que a nivel internacional creen sus palabras, que no saben lo que ocurrió desde el 7 de diciembre del 2022? ¿Usted cree que ignoran todo lo que ha sucedido, las 50 ejecuciones extrajudiciales que tiene su gobierno? Un gobierno que está manchado de sangre, un gobierno que prácticamente está mostrando una realidad que no existe, señora presidenta. Estamos en medio de una ola de criminalidad, de inseguridad. ¿Qué más dijo la presidenta, no? Porque esta frase definitivamente quedará marcada en la memoria de todos los peruanos. Usted lo único que ha hecho es dañar al país con impunidad, con injusticias y con tantas cosas que no se pueden permitir, violentando incluso muchos derechos humanos que deberían ser protegidos. Ahora, muchos peruanos, incluso en la región Puno y en donde han sido afectados, están en insurgencia, no la reconocen como presidenta de la República, como presidenta constitucional de la República. ¿Por qué? Vaya y pregúnteles. ¿Quiere saber el por qué? Vaya y sepa cuál es la realidad, el concepto que tienen de su persona. Porque desde el 7 de diciembre que dejó, se pregonaba usted, ¿no?, de una izquierda progresista. Ese día, en esa justamente intervención que tuvo, discriminó a la izquierda progresista del cual usted pregonaba con tanta hipocresía, señora presidenta Dina Boluarte. De verdad que esto es inaceptable. Se selló un pacto el 7 de diciembre del 2022, un pacto que hasta el día de hoy todos los peruanos lo estamos pagando, porque estamos siendo parte de leyes mal hechas, de leyes que atentan contra nuestra vida, contra nuestra salud, nuestra integridad, nuestra seguridad, leyes que le abren la puerta a la criminalidad, a la inseguridad y a todo lo que estamos pasando. Es un gobierno que definitivamente se dedicó a publicar, a aprobar las leyes reprochables de este Congreso sin observar, a excepto esta ley de cierta manera que se rectificaron de la detención preliminar en casos de no fragancia. Pero hubo ahí, antes de rectificarse, hubo
una observación de parte del Congreso, por si acaso, eso es para todos, nuevamente nos ratificamos, pero en casos de corrupción no, o sea, en casos de nosotros mismos, ahí no cuenta, ahí sí hay casos, ahí sí no se puede detener en casos de fragancia, ¿no? Entonces, ¿de qué leyes estamos hablando? Usted, estas leyes que este Congreso incapaz, reprochable, que no cuenta con la aprobación del Perú, usted lo publicó, los aprobó, no las observó, le dio paso, carta abierta. Hablaba también ¿no? de muchas cosas, como por ejemplo, y para referirnos, por ejemplo, de lo que sucedió en Trujillo, y lo mencionaba la semana pasada, este atentado a las afueras del Ministerio Público, que se detonó una bomba prácticamente, se debe, señora presidenta, a la ley 31989, que su gobierno promulgó. Una ley que le permite a la minería ilegal, informal, transitar libremente sin ser incautados bombas, armamento y cosas que utilicen en estas minerías. Probablemente una de las bombas fue la que detonó afueras del Ministerio Público. Es su gobierno, a quien le tenemos que agradecer en todo caso, señora Presidenta de la República. Esto es inaceptable definitivamente. ¿Por qué no se fue y habló usted del 3% de aprobación que tiene y el 97% de rechazo que usted tiene como Presidenta de la República? A nivel internacional, que se enteren, porque lo saben, por más que usted haya querido pintar este país de maravillas, lo saben. Saben que acá no aceptan y rechazan totalmente su gobierno. No la aceptan, la rechazan, señora Presidenta. ¿Por qué usted no va a todas las regiones? Porque la sacan a pedradas, como lo hicieron en Trujillo, en Piura. Esa es la manera de cómo los peruanos reprochan las actitudes que usted tiene, señora Presidenta, ¿no? Habló, como lo mencionaba, discriminó a la izquierda progresista. Se perdió la ideología política. Izquierda, derecha, centro, se unieron todos juntos para hacer de este país una desgracia. Se unieron y pactaron para aprobar leyes a su conveniencia, con nombre propio, que favorecían o los favorecían a ellos mismos. Habló también de estos grupos que salieron, ¿no?, el 7 de diciembre, que son de esas izquierdas progresistas que se consideran así. ¿Usted no recuerda que usted mencionaba que era de una izquierda progresista? Usted dijo, salieron por ahí el 7 de diciembre unos grupos violentos atentando en contra de los aeropuertos, financiado por la minería ilegal y el narcotráfico. ¡Qué incoherencia! De verdad que la escucho y yo no sé de qué estoy prácticamente presentando. Esta es una hipocresía, pero así. Ni la transformación que se quiso hacer en la cara le sirvió para poder ventilar un verdadero rostro de mentiras, porque su gobierno está plagado de mentiras, señora Presidenta de la República, Dina Boluarte. Ese grupo que usted dice que fueron financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, yo me supongo que como Presidenta de la República usted tiene las evidencias, porque no creo que salga a hablar cosas de chismes o de cosas que le llegaron, y tienen que estar identificados y hoy tienen que estar en la cárcel estos presuntos financistas, narcotraficantes y mineros ilegales. ¿Dónde están? ¿Hay alguno que está atrapado por haber financiado estas protestas? Dígalo, señora Presidenta. Dígalo, porque así se refirió. No fue solo un grupo, señora Presidenta. Fue muchos peruanos que por mucho tiempo marcharon sin ningún resultado, porque su gobierno no retrocedió, no dejó este cargo, no dio un paso al costado. Nadie le está diciendo que usted no es presidenta constitucional, lo es. Pero así como lo es, también el pueblo pidió su salida ante la promesa que usted hizo de decir que si se iba el expresidente Pedro Castillo, yo me iba. Desde ahí empezaron las mentiras. Unas mentiras que hasta ahora intenta sostener, pero que lamentablemente no lo puede hacer. Tanto criticó a la minería ilegal porque le aprobó esa ley del reinfo que no tiene ni siquiera manera de poder, si quieren de verdad formalizar a la minería informal,
háganlo pero con sustento, con leyes que verdaderamente les permitan, porque este mismo proceso va a ser lo mismo de todos los años, nada va a cambiar, solamente el 2% se formalizó en todos estos años que tuvieron esta ampliación del Reinfo. O sea, no se va a poder hacer y usted lo sabe. Si usted está hablando que la minería informal, ilegal, financiaron a los manifestantes, ¿por qué aprobó esta ley de la ampliación? Usted misma se contradice, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esta delincuencia, esta corrupción, esta ineficiencia? El día de ayer domingo, en los dominicales de los medios comerciales, solo un medio prácticamente sacó el verdadero rostro del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, con audios reveladores, ¿no?, que tienen que pasar por, me imagino, ya están en manos del Ministerio Público y tienen que pasar los peritos para ver la veracidad. Sin embargo, estos audios revelan el negocio y revelan presuntamente, de ser ciertos, una corrupción del más alto poder y cómo se maneja este gobierno y este país, no solamente con actos de corrupción, no solamente con delincuencia, sino con delitos criminales, señora presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, dos medios dominicales, muy bien, no hablaron de las muertes, de los sicariatos, de la delincuencia. Señora presidenta, hace unos días, a unas cuadras de mi casa asesinaron prácticamente a un chofer de una línea de transportes vehiculares. ¿Dónde está este ministro del Interior que en este medio comercial dominical están trabajando un poco más y le ponían un altar? En el otro le hicieron una entrevista. Dios mío, ¿por qué no se puso a la conductora de la misma manera como se puso con el ministro del MIDIS, que también lo merecía? ¿Por qué no se puso igual? Si estamos peor, creo, que esa actuación de los ministros ineficientes, incapaces. ¿No le quería pasar la alfombra, poner la alfombra? ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto bailó? ¿No? Dice una canción. Solamente estoy mencionando lo que todos vimos. Sin embargo, no se puede combatir la corrupción y la delincuencia cuando tenemos a un ministro que debería ser líder por una buena conducta dentro de la cartera ministerial del Interior, debería tener buenos actos, no debería tener ni siquiera ningún índice de presunción de delitos o algo. Lo retó el alcalde de Patás. ¿Lo recuerda, señor ministro? Que él sí podía entregar su equipo celular sin resetear, sin formatear, sin nada, porque no tiene nada que esconder. ¿Usted qué escondió? ¿Por qué entregó prácticamente en blanco todo su celular? ¿Qué escondía? ¿Qué no quiso evidenciar? Y encima muchas veces se pone malcriado y atrevido con la prensa, con los periodistas, que sí, quizá queremos una entrevista y que usted jamás lo va a conceder, que sí podríamos hacer otras preguntas. Sin embargo, es capaz de ponerse altanero cuando se olvida que usted está, gracias en ese puesto, recibiendo un sueldo por los impuestos de todos los peruanos. Lo mínimo que deben hacer los ministros es reconocer eso y responder al Perú, señores ministros. Esto es lamentable lo que viene sucediendo en este gobierno, porque no nos olvidemos que este gobierno se va cargado de una mochila llena de dolor, sufrimiento, injusticia y muertes. 2 asesinatos, o un suicidio y un asesinato de la señorita Andrea, vinculado justamente al partido político de Alianza para el Progreso. Eso ya debe estar en investigación en el Ministerio Público y se debería llegar a la conclusión de quiénes son los responsables, quienes prácticamente utilizaron el poder legislativo para tener su propio poder y poder manejar lo que se les da la gana, ¿no? Ahora también el otro suicidio del señor Nilo Burga. ¿Fue suicidio verdaderamente? Después de los audios que podemos escuchar y que podría ser cierto, ¿ustedes creen que fue suicidio o fue un asesinato? Porque quizá sabía mucho y podía hablar mucho y podía involucrar a muchas personas del más alto poder. Lo último que dijo esta presidenta, una de las cosas que de verdad yo no sé si sus asesores no le informan, no entiende, borró cassette, como se dice. ¿Qué tiene usted en la cabeza? Se sintió orgullosa del fortalecimiento del sol peruano y gracias no a usted, sino al BCR.
No hay inflación gracias al BCR, señora presidenta Dina Boluarte, pero se sintió orgullosa, dijo, porque no Bolivia entra al Perú, ingresa al Perú para cambiar su dinero. ¿Sabe por qué ingresa? Porque Bolivia, sin tener ni siquiera ninguna expropiación de minería, creció el 12% de su PBI gracias a nuestra minería. Y ingresan a comprar nuestra minería, ingresan a cambiar su dinero por nuestro sol peruano, por la ineficiencia, incapacidad de las leyes y de no controlar lo que sale y lo que entra al Perú. Por eso, señora presidenta, entiéndalo de una vez por todas y deje de avergonzarnos más a todos los peruanos. ¿Cómo se va a sentir usted prácticamente orgullosa cuando debería sentir vergüenza de la ineficiencia e incapacidad, porque este gobierno ni siquiera puede cerrar una frontera para que no salgan e ingresen cosas ilegales ilícitas? Señora presidenta, entienda lo que usted ha mencionado, de verdad que es la vergüenza de todo el Perú. Esto es lamentable, ¿no? El hambre, la pobreza, la desnutrición, eso no le importó. Hay mucha pobreza en el país, sin embargo, la semana pasada 72 millones de soles se le dio al Congreso de la República para bonos, señores, para bonos a los trabajadores. ¿Cómo estarán los que presuntamente no son vinculados con recortar los sueldos? Felices de que les hayan entregado un bono de 72 millones de soles, 72 millones, señores, se les dio a estos trabajadores del Congreso, mientras el hambre, la desnutrición, la pobreza, la falta de educación, la brecha de salud, de seguridad, sigue aumentando, sigue creciendo, pero usted regala el dinero como bono a los trabajadores del Congreso. Este es un descaro. Definitivamente esto ya no tiene ni siquiera límites de cuánto prácticamente tenemos que soportar nosotros los peruanos, y que eso nos sirva para entender qué es lo que está sucediendo, para no dejarnos engañar, porque muchas veces salimos y nosotros protestamos en contra de esta clase política que gobierna. Sin embargo, los que tenemos la culpa, lamentablemente, somos nosotros, que votamos por personas ineficientes, incapaces, gracias a su gobierno, señora presidenta de la República, Dina Boluarte. De verdad que esto es lamentable, esto es para no repetirlo, esto es para que nadie pueda votar por estos partidos políticos, y que estos partidos que llegaron a segunda vuelta, que era el cáncer en etapa terminal y el SIDA, los dos un desastre por falta de conocimiento, de capacidad, y el otro por sobra de presuntos hechos de corrupción. Eso es lo que teníamos, ¿no? Esto es, ya no se puede aceptar más, ya llegamos al límite, verdaderamente que esto ya cansó. Despertemos como peruanos y exijamos que esto cambie de una vez por todas.